Buenas tardes, espero que tengan un excelente día. Soy la contadora Imelda Sosa del Servicio Nacional del Empleo, que opera dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En esta ocasión hablaremos nosotros de las herramientas y técnicas para la búsqueda de empleo. Estos temas, a pesar de haber sido abordados en ocasiones anteriores por cualquiera de las personas a quienes se les hace llegar este acopio de información, puede ser más novedoso en el sentido de que nosotros hablaremos en esta ocasión de estas herramientas, pero a larga distancia. Por lo general, nosotros entendemos por herramientas aquellos aditamentos que nos sirven o que nos complementan para que nosotros entreguemos una mejor versión de quiénes somos y qué es lo que nosotros sabemos desempeñar dentro de nuestro perfil, ya sea profesional o no profesional, ¿verdad? De algún tipo de oficio o algún desempeño de trabajo. Nosotros, en un primer punto, tenemos que entender que esas herramientas son muy importantes de portar, tanto presencialmente como aunque no lo sean. Es decir, ¿qué sería de aquel arquitecto, por ejemplo, que no muestra cómo es su trabajo, ya sea en una fotografía o en una maqueta? Aquel fotógrafo que no muestra su trabajo precisamente en este tipo de herramientas. Y las técnicas son aquellas que nosotros desempeñamos para acercarnos de una manera más asertiva al contacto que convoca a la vacante que nosotros pretendemos. Para ello, nosotros tenemos que ir viendo punto por punto cuáles serían las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, cuáles son todos aquellos aspectos que son muy importantes de tener en mente para que nosotros logremos descifrar y entregar una mejor versión de quienes somos nosotros como profesionistas buscadores de empleo. Es muy importante que nosotros no nos mostremos improvisados, que no hagamos cosas espontáneas, es decir, que es lo que debemos nosotros de hacer: programar, organizar, coordinar todas aquellas actividades que vayamos a realizar para llegar a algún contacto que nos está ofertando algún trabajo. ¿Cómo lo haremos nosotros? Bueno, pues primeramente tenemos que fijar la ruta que nosotros vamos a seguir, cuáles son los puestos o aquellas vacantes que nos interesan más para ir a visitar. En este caso, nosotros las visitaríamos quizás de manera nada más en línea o bien haciéndoles llegar nuestro currículum por medio de un correo. Este correo tendría que ir también adicionado con una carta de presentación. ¿Por qué es importante la carta de presentación? Porque la carta de presentación aumenta, agrega o mejora nuestro perfil. De esta manera nosotros lograremos lucir más profesionales. Una vez que nosotros agregamos esta carta de presentación, nosotros la podremos utilizar en varias ocasiones en que solicitemos esta vacante de ese mismo nombre. Recordemos nosotros que incluso entre empresas le denominan de diferente manera a los puestos o las vacantes. Vamos a decir, por ejemplo, un enfermero. A un enfermero en alguna otra institución, ya sea dependencia pública o privada, puede denominársele también como un verificador de higiene, y nosotros jamás entenderíamos de qué se trata esta vacante hasta que no veamos cuáles son las características de conocimientos o la relación de requisitos que nosotros tenemos que satisfacer para esa empresa. En este caso, nosotros tendremos que estar siempre a la vanguardia y estar revisando de qué se trata el trabajo, la actividad de dicha empresa. Nosotros tenemos un elemento que nos va a favorecer muchísimo, que es aquel buscador que se encuentra en línea y que nosotros podemos elegir de acuerdo al que realice más satisfactoriamente las búsquedas para nosotros. Trátese de Mozilla, Explorer, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ingresar el nombre de la empresa y esto nos permitirá a nosotros lograr entender cuál es el giro de esa empresa, cuáles son los trabajos que oferta y en cuáles nosotros encuadramos de acuerdo a nuestros conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes. Cuando nosotros nos proponemos como el mejor portador, la mejor opción para ese vacante que nosotros deseamos obtener, es muy importante que antes de ello hayamos analizado también cuáles son
aquellas fortalezas y oportunidades, así como aquellas áreas de oportunidad también para mejorar. Porque nosotros tenemos que entender que no podemos obtener todos los elementos con nosotros y que los otros buscadores de empleo no hagan un tipo de competencia con nosotros con esas otro tipo de técnicas que ellos empleen o herramientas, ¿verdad? Entonces, en ese caso nosotros estaríamos necesitando hacer acopio de todas aquellas habilidades, capacidades y conocimientos que nosotros tenemos, pero para ello es muy importante que las concentremos dentro de la herramienta principal que utilizamos dentro de una entrevista. Fíjese bien, ¿por qué es tan importante la entrevista? La entrevista es una herramienta que nosotros nunca debemos despreciar, porque en aquellas herramientas que nosotros veamos más reiterativas, es decir, en aquellas preguntas que estén dentro de la entrevista, vamos a lograr que sean a nuestro favor. ¿Cómo lograremos esto? Nosotros ingresaremos también dentro de la búsqueda del perfil de la propia empresa, de a qué se dedica esa empresa. Nosotros vamos también a ingresar de qué manera realizan ellos todo su procedimiento de reclutamiento y selección de personal, ya que por disposición legal ya todas las empresas deben de tener una bolsa de trabajo en donde se escribe y nos dicen cuáles son los puntos que ellos van a revisar dentro de tu currículum, porque suben a la plataforma también los mismos aspectos. En el punto de la autocandidatura nosotros tenemos que rescatar entonces el FODA que nosotros portamos como buscadores de empleo, es decir, fortalezas, oportunidades, debilidades y aquellas amenazas que se encuentran dentro del contexto de la propia empresa o dentro del contexto de los propios buscadores. ¿Por qué se oye así como muy dramático esto de las amenazas? Bueno, cuando nosotros hablamos de las fortalezas hablamos de algo personal, cuando hablamos de las oportunidades hablamos de algo externo, es decir, a lo mejor para algunos significan los despidos, para otros significan los ingresos. Entonces, está jugando un doble papel ahí, la pérdida y la obtención del trabajo para otras personas. Cuando nosotros hablamos de debilidad, nuevamente estamos hablando de cuestiones personales, pero si hablamos nosotros de las amenazas, en este caso no estamos hablando de algo que nosotros podamos controlar. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces al respecto? ¿Para qué quiero saber yo las amenazas que existen en el entorno en el que se desempeña tanto la empresa como mi propia persona? Bueno, me sirven para saber qué haré al respecto con respecto a dichas amenazas, que pueden ser, por ejemplo, que mañana que vaya a buscar trabajo esté lloviendo y yo no haya previsto dicho acontecimiento. Bueno, quizás entonces muchos de los buscadores de empleo van a dejar de asistir a dicha entrevista y esto me dará a mí un mayor margen para quedar seleccionado como la persona adecuada para ese lugar. Porque a pesar de las adversidades, yo logré ir a esa búsqueda y mi insistencia también determina qué tan capaz soy yo de quedarme con lo que yo considero que es apropiado para mi persona, para mis logros profesionales. Las formas de autoplantearse como el mejor candidato son ya muy variadas. Van desde las redes sociales, que se podrían contemplar entre ellas los blogs, las páginas web, los perfiles dentro de Facebook y algunos más, ¿verdad?, que puedo estar dejando pasar inadvertidos, pero bueno, en este caso nosotros vamos a hablar de estos aspectos. ¿Por qué? Porque estos tres que yo les acabo de mencionar son muy importantes, son de los que más pudieran recopilar información de nosotros y que muchas veces son utilizados. Si nosotros no sabemos lo que estamos dejando ahí de información, pudiera estar generándonos más un problema que un beneficio, y eso se convierte en una amenaza, pero que yo mismo forjé. ¿Qué es lo que es muy importante? Bueno, en una ocasión abordábamos nosotros que cuando está un nutriólogo haciendo uso de su derecho de expresión, hablaba de lo mal que sabían diferentes alimentos, pero que se importaban una gran
cantidad de vitaminas y proteínas, pues no es pertinente que lo diga un nutriólogo, ¿verdad? En este caso, nosotros siempre debemos estar pensando que si estamos dando nuestro verdadero nombre dentro de las redes sociales y estamos dando nuestro nombre también en una búsqueda de empleo, es muy recurrente que utilicen estos medios para saber realmente y de una forma más fidedigna quiénes somos y a qué nos dedicamos, qué es lo que nosotros desempeñamos y con quiénes nos relacionamos, porque eso da también una gran idea de quiénes somos. Nosotros no queremos dar una mala impresión, entonces utilicémoslo a nuestro favor. Si tú haces un uso de tu derecho de expresión dentro de las redes, cuida que si tiene tu nombre sea de una manera adecuada, porque desde el nombre de tu correo va a ser tomado en cuenta para saber qué persona es la que se está presentando a la búsqueda de trabajo. Si nosotros usamos aquellos nombres de hermosita, preciosita, vamos a dar una imagen de poco maduros, ¿sí? ¿Se comprende? Ok, esa es la idea. Estos ejemplos no tienen la intención de ridiculizar absolutamente a ninguno de nosotros. Es que ese tipo de cosas las hacemos nosotros cuando sociabilizamos con gente de toda nuestra confianza o conocidos de toda la vida. Pero nos dicen los expertos del comportamiento humano que sería muy importante que nosotros reflejáramos una mejor imagen. La entrevista es una herramienta muy valiosa que nosotros debemos de tomar en cuenta, ya que de un 70 o un 90% define quiénes serán las personas que se quedarán con alguna vacante. Ese puesto que tú deseas es muy importante que lo definas como. Bueno, vamos a hacer entonces prácticas de entrevistas. ¿Qué les parece? Dentro de los buscadores, ya sea en videos o por escrito, vamos a buscar cuáles son aquellas preguntas más reiterativas que realizan los entrevistadores y esto nos dará a nosotros los elementos para preparar y no vernos espontáneos o desinformados, incluso con nuestra propia información. Hay gente que llega, deja sus currículum o sus solicitudes como si fueran volantes de promoción y esto genera que no le den un seguimiento adecuado a esa información que ya dejaron. Cuando son llamados a entrevista, no están preparados para saber qué fue lo que dejaron en cada una de las empresas. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor la misma persona puede estar buscando trabajo como contador público, vamos a decir, y está buscando también, si no logra obtener ese trabajo, como auxiliar contable, como un administrador o como un asistente administrativo. Y esto va a causarle problemas a la hora de que se presenta la entrevista porque no saben en qué lugares dejó cuál información. Entonces es muy importante que nosotros dejemos una copia para nosotros y estemos conscientes de qué es lo que estamos entregando en cada lugar. Esto es una búsqueda organizada, desde saber a dónde iremos, cómo iremos y con qué iremos. Otra herramienta valiosa y que es digna de ser tomada en cuenta, aunque pareciera sobrada la información, cuando nosotros hablamos de la marca personal nos estamos refiriendo a aquellos puntos que son nuestras mayores fortalezas, aquello por lo que nosotros nos distinguimos, aquello por lo que realmente nosotros somos reconocidos, somos encuadrados dentro de la excelencia, dentro de estos aspectos, de estos puntos. Entonces sería conveniente que nosotros los utilizáramos como ases, por así llamarlo, como ases bajo la manga, que a nosotros nos favorecen y los cuales vamos a aportar como nuestra insignia o nuestra marca personal, ya que esto genera gran confianza para nosotros y nosotros proyectaremos esa gran confianza. Cuando se trate de trabajo en red, entonces nosotros vamos a estar muy despiertos, muy listos y tratando de encontrar aquellos elementos importantes para lograr obtener y adquirir, siempre estar absorbiendo el conocimiento que obtenemos
de todos aquellos departamentos con los que nos relacionemos en red. Esto nos amplía a nosotros nuestro propio perfil profesional y nos convierte en gente de mayor plusvalía. ¿Por qué es muy valioso esto? Bueno, porque nos da una gran diversidad, amplía el abanico de nuestras posibilidades y esto nos da como consecuencia una mayor versatilidad para poder trabajar en distintos tipos de trabajo. En el caso del trabajo en el extranjero es muy importante porque hoy por hoy es toda una realidad. Anteriormente las personas creíamos que era una cuestión titánica, una labor complejísima, una misión imposible de veras, lograr nosotros ir a trabajar en el extranjero. El único país que veíamos con esa posibilidad era siempre de manera ilegal a Estados Unidos. Pero hoy por hoy México es uno de los países reconocidos como aquellos que son de mejor mano de obra calificada. Bueno, recuperemos un poco de la diferencia entre las capacidades y las habilidades. Las habilidades son aquellas características que tiene el buscador de empleo y que las porta prácticamente desde que nace, ¿verdad? Las trae consigo de manera genética, aquella predisposición que existe para realizar ciertas actividades. Es decir, hay gente que tiene una mayor coordinación motora, ya sea en sus piernas o en sus brazos. A lo mejor tiene una mayor ubicación espaciotemporal, o bien tiene aquellos dones para dibujar, digamos, por ejemplo, sin haber tenido ningún tipo de instrucción en lo académico o con alguna persona que de su entorno supiera realizar este tipo de actividad. Las capacidades son aquellas que nosotros adquirimos por medio de la experiencia y la práctica, ya sea en cualquiera de los entornos que nosotros nos encontremos, académico, social o familiar. Nosotros logramos adquirir aquel conocimiento que no hubiéramos logrado de una forma académica, a lo mejor por medio de la práctica, porque es bien conocido, se conoce real y se reconoce que las personas tenemos diferentes inteligencias. Algunos somos visuales, algunos más somos auditivos, y los kinestésicos son aquellos que necesitan obligadamente interactuar con el objeto de estudio, es decir, experimentar aquella actividad, aquella acción que quieren emprender. Por otra parte, y para terminar, me gustaría también comentarles en relación a los currículum vitae que es muy importante que nosotros día con día, en caso de que haya un cambio, nosotros agreguemos esta información. Si nosotros cambiamos de teléfono, si nosotros ya tenemos otro correo y este lo adecuamos más profesionalmente, con un nombre que sea más serio, y modificamos aquellas redes sociales en las que no sean muy adecuadas o no den una buena imagen de nosotros, todo esto va a ser a nuestro favor. Es muy importante también dentro de los currículum que nosotros procuremos dejar muy visible aquellos datos de contacto con el que pueden acceder a nuestra información. Esto nos permite a nosotros mantener el contacto con el empleador y darle un seguimiento a esa vacante que a nosotros nos interesa o a aquellas vacantes que nos interesan. Asimismo, el empleador se mostrará mayormente interesado por aquellas personas que están a la mano cuando las requieren, porque hablas de su gran disposición. La fotografía es un punto de discrepancia hoy por hoy todavía en varios países, pero en el nuestro todavía se ha mostrado un gran interés y tendencia por ver dentro de la misma imagen las personas que van a ser convocadas para el siguiente paso del reclutamiento y selección de personal, porque creen encontrar dentro de esa imagen algo que les dice a ellos si la persona está comprometida, tiene algún interés y cómo lo lograrán ver. Si nosotros logramos de entregar una fotografía más seria, pero no quiere decir que nos mostremos como enfadados dentro de ella, sino que no tenga aditamentos o algunos medios de ornato que se hayan tomado en alguna fiesta, digamos globos o tomas de refrescos,
Todo esto no es conveniente para una imagen de fotografía dentro de nuestro currículum. En esta imagen tampoco es pertinente que se vea el brillo de una ropa o un accesorio que nosotros hayamos utilizado en alguna fiesta. Este es el motivo por el que te comento que no es apropiado que nosotros utilicemos una fotografía más social, sino que sea una fotografía más formal. Si tú tienes aquellas fotografías en las que egresaste a alguna escuela y no le hace que esté sonriendo, esto es una mayor atracción porque todas las personas queremos acercarnos a una persona que sonríe, a una persona que se muestra feliz o contenta. Y nosotros rehuimos a todas aquellas personas que vemos demasiado serias o que se muestran enojadas. Entonces, por ese punto no es por donde va este comentario. Y también les sugeriría que el nombre quede lo más grande posible, pero los medios de contacto ya no tan grandes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos también en un proceso para fomentar la confidencialidad de nuestros datos. Por esto no es pertinente que nosotros estemos mezclando lo formal con lo informal o lo social con lo laboral. Con todos estos aspectos y recomendaciones abordadas, esperamos que tengas un mejor desempeño en tus búsquedas de trabajo. Gracias. Éxito.